Bien, bienvenidos a la clase del día de hoy. Vamos a indagar un poco acerca de Mateo 10. Es hermoso lo que podemos encontrar aquí en Mateo 10. Encontramos a, ahora sí, los siervos de Dios en acción, ¿sí? Eso es lo que vamos a encontrar en el capítulo 10. A ver, estoy compartiendo pantalla. Ahí comencé la función de compartir pantalla. Vamos a poner aquí diapositivas. Un segundo. Bien, muy bien. Habíamos quedado con que la mies se escucha. Eso es lo que quedó pendiente de la clase pasada. Y hay algo que me llama poderosamente la atención, tanto a mí como seguramente a ustedes, acerca de que Dios mismo está diciendo la mies es mucha. Está hablando de que la necesidad que hay o la necesidad que veía Cristo era mucha, pero lo que me llama poderosamente la atención a que Dios mismo dice, ustedes son los que tienen que orar y pedirle al Señor de la mies que envíe obreros porque hay mucha necesidad. Y en esto me llama poderosamente la atención, ¿por qué Dios diría, pídanmelo si Él conoce todo? Entonces, este es el primero de los cuestionamientos con el cual nos podemos encontrar el día de hoy. ¿Por qué Jesús está diciendo, eh, eh, oren, pídanle, si vos sos el dueño de la mies? Imagínense que yo tengo un campo sembrado y quiero cosechar. Y le diga a mis empleados, por favor, ustedes que son mis empleados, oren por mí para que yo pueda estar distribuyendo empleados, obreros que puedan estar levantando la cosecha. Y mis empleados me dirían, pará, pero si eso es tu responsabilidad, ¿por qué nos las pedís a nosotros? Y es lo que podemos empezar a discernir acerca de por qué Jesús decía eso. Y la respuesta está en la palabra. Si nosotros buscamos la palabra correcta que Jesús está tomando ahí, la palabra acerca de enviar, ¿sí? O que envíe, la palabra traducida que el Señor envíe obreros a su mies, es la palabra ekbalo. ¿Qué significa la palabra ekbalar? Ekbalar significa o viene del griego, ¿sí? Traducida a la palabra de sacar a patadas, ¿sí? Enviar a patadas, movilizar a patadas. Literalmente eso es lo que significa la palabra ekbalar. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la mies? ¿Por qué nuestra oración tiene que estar dirigida en este sentido? El sentido que Jesús estaba dando con esto es que con nuestras oraciones hagamos de que Dios movilice a los hijos de Dios que muchas veces están dormidos en cuestionamientos de la vida y dejan de prestarle atención, suma atención a la obra de Dios. Por eso Él está diciendo, oren para que yo equivale a los obreros para que se puedan estar ocupando de la mies. Ahora sí entiendo lo que Jesús quiso decir con que la mies es mucha. Hay mucha necesidad. Ahora necesitamos que con nuestras oraciones le pidamos al dueño de la mies que empiece a equiparar, que empiece a movilizar a los hermanos que tienen que cumplir con la obra de evangelizar a, ¿no? De poder compartir el reino de los cielos. Haceme un favor,
Andá, fíjate si hace eco, porque escucho un eco, pero porque el audio sale por un lado y la compu del otro. Haceme el favor, entrar. Sí. Bien, entonces ahí encontramos, aquí la mies es mucha, pidamos a su dueño que vale a los obreros. Esto hace alusión a que los envíe fuera, pero que no los envíe con cariño, sino que los envíe de una manera rápida, de una manera veloz, que los despierte. Ahí está el kit de la cuestión. Enviarlos con violencia para que despierten. Y ese es el sentido de que si la mies es mucha, que podamos orar para que el Señor mande los obreros, que los despierte de una vez por todas, para que puedan estar poniendo manos a la obra, manos en el arado. Bien, así termina el capítulo 9, esto nos había quedado pendiente de la clase anterior, y encontramos aquí en el capítulo 10 que los primeros versículos del 1 al 4, como puse ahí, está la elección de los 12. Quiero remarcar, como puse ahí en continuación, 12 también eran las tribus de Israel. Esto era porque 12 eran los hijos de Jacob. O sea, Abraham, esto cuenta el Antiguo Testamento, Abraham era padre de Isaac. Isaac era padre de Jacob. Jacob era padre de 12 hijos. Entonces, por la descendencia de Jacob, se crearon las 12 tribus de Israel. Esto está en el Antiguo Testamento. Cuando leemos el Antiguo Testamento, allá por Génesis, en el comienzo, podemos encontrar esto, ¿sí? Que siempre quiero que se ilustren en sus mentes, que el Antiguo Testamento es el reflejo, el espejo del Nuevo Testamento. Todo lo que está en el Nuevo Testamento está avalado por el Antiguo. Sé que hay muchas personas que dicen el Antiguo ya está, ya pasó, no sirve de nada. Ahora lo que está en vigencia es el Nuevo Testamento. Sé que hay muchas personas que piensan así. Sin embargo, no es lo que la palabra de Dios me enseña. La palabra de Dios me enseña que Jesucristo se presenta desde Génesis hasta Apocalipsis. Y de Génesis y Apocalipsis, de Apocalipsis a Génesis, el Señor Jesucristo está en todos los libros de la Biblia. ¿Sí? Esto nos tiene que quedar absolutamente claro. Entonces, tiene que ver con una relación a que Jesús hace una elección de solamente 12, ¿por qué 12 y no 13? ¿Sí? Porque proféticamente en el Antiguo Testamento estaban las 12 tribus de Israel, y esto tiene gran relación con lo que Jesús estaba haciendo. Miren, las 12 tribus de Israel, porque recuerdan que eran los hijos de Jacob. Entonces estaban Rubén, Simón, Levi, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, Zabulón, José y Benjamín. Ahora, aquí están las 12 tribus. ¿Qué tiene que ver? Que luego va a predominar, por ejemplo, usted ahí en las 12 tribus va a ver la tercera, que es Levi. De ahí vienen los levitas, ¿sí? Que eran la descendencia de Levi, eran los levitas, los cuales ellos estaban absolutamente dedicados a la adoración y a la exaltación de Dios, a todo lo que era el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Por eso hoy decimos que los levitas son llamados a los músicos que ministran, ¿sí? La alabanza, son llamados levitas. ¿Por qué? Simbólicamente haciendo mención a que los levitas en el Antiguo Testamento estaban encargados pura y exclusivamente de esta obra. Ellos no se dedicaban a hacer ningún oficio, no trabajaban, no cooperaban con ninguna otra cosa, sino que lo único que eran sacerdotes que se dedicaban a la obra de Dios. Y que ellos vivían de los diezmos y la ofrenda que el resto del pueblo, el resto de las otras tribus, diezmaban y sembraban en la obra, y ellos
eran puramente y exclusivamente dedicados a la obra de Dios. Mire si eso tan solo no nos habla a nuestra vida. Luego está la tribu de Judá, que es la conocida como los judíos del día de hoy, ¿sí? Porque es la tribu que tiene gran predominancia, luego quedó más reconocida hasta el día de hoy. De ahí vienen los judíos, ¿sí? De la tribu de Judá. Bueno, después podría hablar de alguna de ellas, por ejemplo, Benjamín, que era la última tribu, eran los más pequeños, porque Benjamín significa pequeño. Luego tenemos los rubenitas, cada una de estas tribus, ¿sí? Cuando pasan a la tierra prometida, la tierra que ellos dominan, empiezan a dividirla entre medio de estas 12 tribus. Bien. Entonces, tenemos el tema del llamado. No voy a hablar mucho más del llamado porque hemos hablado mucho acerca de la elección. ¿Se acuerdan que hablamos del llamado de Mateo la vez pasada, en las clases anteriores? Entonces no quiero ahondar mucho en esto. Sin embargo, hay un llamado de sus discípulos. En Mateo lo que habíamos visto son 12. Aquí hay una similitud con el Antiguo Testamento, con las 12 tribus de Israel, que tienen que ver con las 12 tribus de los hijos que tuvo Jacob. Abraham, Isaac, Jacob y sus 12 hijos. ¿Sí? Lo que le mencionaba recién. Dice, en su elección hay... esto quiero remarcar. En la elección de estos 12 hay traidores, hay negadores, hay quienes querían una posición. Por ejemplo, traidores como Judas, que formaba parte de esos 12, estaba negadores como Pedro, estaban quienes que preferían una posición y querían una posición en el medio del reino, como Juan y Jacob. Entonces, esto nos hace pensar que el Señor les dio la oportunidad de servir, a pesar de que Él conocía la historia por completa. ¿Sí? El Señor les dio igual la posibilidad de servir a cada uno de ellos. Dios ve el producto terminado, porque Dios no ve el proceso y el Señor no nos desecha en medio del proceso, sino que el Señor tiene puestos los ojos en el producto terminado. Pedro es uno antes de recibir el poder del Espíritu Santo y otro es luego de recibir el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque Pedro está negando a Jesús, pero todavía no había compartido tiempo con él, había vivido con él, había estado con él, había visto los milagros que Jesús hacía. Sin embargo, era un hombre sujeto a emociones. Un día tenía las emociones muy elevadas y decía, Señor, yo te voy a seguir hasta lo último de la tierra, si tengo que morir por vos voy a morir. Gloria a Dios, ¿viste? Era un tipo que estaba con las emociones muy a flor de piel, y de repente cuando llega el momento lo niega. Entonces vos decís, pará, si hace capítulos anteriores lo estaba negando. Sin embargo, después vemos que el Señor dice, es preciso que yo me vaya y que descienda el Espíritu Santo sobre ustedes. Es necesario que esto suceda. Entonces, que ellos reciben en el Pentecostés el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Esto los dota de poder, de autoridad. Entonces ellos empiezan a predicar y luego vemos en el libro de los Hechos a un Pedro que estaba encarcelado. ¿Por qué? Por predicar el Evangelio. Entonces él estaba en una cárcel, encarcelado. Sin embargo, esto demuestra en que él no estaba afligido bajo esa circunstancia, porque dice que él dormía en medio de esta situación, que Pedro estaba durmiendo, descansando. ¿Por qué? Porque había el Espíritu Santo dotado de una paz sobrenatural que solamente Dios y el Espíritu Santo puede dar. Entonces, en esto podemos encontrar que Dios tiene siempre puestos los ojos en el producto terminado. Nosotros no somos quienes para ponernos a juzgar a nuestro hermano en la fe y a poder
acusarle de que por ahí se equivoca, de que tiene tantos años en el Evangelio y todavía no ha crecido y no empezamos a señalar y dejarlo de lado o apartarnos de él, sino que nosotros debemos aprender un poco también de Jesús y poner los ojos en el producto terminado, ¿sí? Ser misericordioso, que es lo que Dios desea. Y en esta elección de esos 12 discípulos, lo primero que el Señor va a enseñarnos es que debemos aprender de él a ver el producto terminado y no afanarnos cada vez que los hermanos puedan cometer errores, ¿sí? Y estigmatizarlos. Nosotros no debemos caer en ese error. Luego de elegir estos 12, los escoge, les da autoridad. ¿Ves? Pasos que Jesús para anunciar su reino. Los escogió, les dio autoridad. ¿Y qué hizo luego de esto? Los envió. Acá hay algo que podemos aprender para el día de hoy, que el Señor nos dio autoridad. Dios le dio autoridad a todos sus hijos, ¿sí? Si sos hijos de Dios, tenés autoridad delegada por Jesucristo. Y esto te tiene que quedar claro. Hoy vas a ver, por eso le puse abajo, le da poder ¿para qué? Para predicar, para sanar y para liberar. Ese mismo poder sigue vigente el día de hoy. El Señor nos dio poder, autoridad para sanar, liberar y para predicar. Así que eso está siempre al alcance de nuestra mano. Nosotros debemos ser conscientes que el Señor nos dio autoridad, autoridad sobre las entidades demoníacas, autoridad para poder seguir haciendo y obrando milagros, que el Señor siga obrando milagros a través de nuestras vidas, usándonos como un instrumento para su gloria, ¿sí? Luego, miren lo que dice Primera de Pedro 2:9, dice, nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que los llamó ¿de dónde? De las tinieblas hacia su luz admirable. Nosotros en otro tiempo, dice la Biblia, que nosotros en otro tiempo estábamos en oscuridad completa. Sin embargo, Dios de ahí nos rescató, nos sacó de plena autoridad y nos trajo hacia su luz, como dice aquí, hacia su luz admirable. ¿Para qué nos trajo su luz admirable? Para que seamos anunciadores. ¿Anunciadores de qué? Anunciadores de su reino. Hoy somos pueblo escogido, somos nación santa y somos sacerdotes. Y en esto tenemos que creer y saber y ser conscientes de que no tan solo nos dio autoridad, sino que también nos dio posición. El Señor nos dio una posición delante de su pueblo. Hoy somos sacerdotes, ministramos las cosas de Dios con total autoridad, ¿sí? Por eso nosotros debemos anunciar el Evangelio en todo tiempo y en todo momento, ¿sí? Ahora, les dio instrucciones precisas. Una de sus instrucciones fueron no predicarle a los gentiles y no predicarle a los samaritanos. Estas instrucciones eran momentáneas, ¿sí? No eran permanentes. ¿Por qué no eran permanentes? Presuntamente porque no era el momento indicado por el cual los gentiles y los samaritanos puedan escuchar el mensaje de Dios. No es que Dios los está excluyendo para que se pierdan, sino que Él debería primeramente preparar el camino para que el mensaje pueda ser efectivo. Entonces, esto nos enseña que también nosotros debemos ser sabios en esta área. El Señor dice que nos envía, pero tenemos que ser
astutos como la serpiente y mansos como la paloma. Esto también nos enseña el capítulo 10 de Mateo. ¿Qué tiene que ver? Entonces, esto tiene que ver con sabiduría dotada de los cielos, ¿sí? Que podamos ser conscientes, podamos ser astutos para predicar en el momento indicado, que podamos ser mansos como la paloma para poder ser mansos en el momento en el cual la quietud tiene que darse el momento indicado y preciso. Esto es lo que nos enseña Jesucristo. Por eso Jesús no mandó a no predicarle a los gentiles y no a los samaritanos, sino a los del pueblo y a los hijos de Dios, o sea, al pueblo judío, a los israelitas que conocían. ¿Por qué? Porque ellos ya tenían las bases formadas. ¿Por qué tenían las bases formadas? Porque ellos ya conocían el Antiguo Testamento, ellos conocían las leyes del Antiguo Testamento, ellos conocían quién era Abraham, ellos conocían quién era Moisés y conocían las leyes, las cuales vimos en Mateo 5, del 5 al 7, cuando Jesús explicaba acerca de las bienaventuranzas, acerca de el nuevo estatuto del reino, oíste que fue dicho. Entonces, el mensaje para predicarles a ellos era necesario que a ellos sí se les conocían. Las bases estaban sustentosas en el pueblo judío porque eran conocedores de la palabra de Dios. Entonces era sencillo y era apropiado de que les sea predicado el evangelio a ellos, no a los gentiles, tampoco a los samaritanos, porque no era el momento. Luego, esto que Jesús se encuentra con la mujer samaritana en el pozo, sacando agua, ahí se empieza a correr la fama dentro de los samaritanos. Los gentiles luego también empieza a haber predicación a los gentiles, pero eso ya está en el libro de los Hechos, ¿sí? Cuando ellos ni siquiera, Pedro tiene un sueño en el cual él tenía mucha hambre en el sueño. Esto está en el libro de los Hechos. Él tenía hambre, estaba durmiendo, empieza a soñar y a ver una visión de que él tenía mucho hambre y el Señor le ponía alimentos delante de él y él decía, no, esto no puedo comer porque esto es inmundo, porque era un cerdo. Entonces decía, esto es inmundo. Entonces Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo he santificado. Entonces le dice, bueno, ¿ves? De esta manera, ahora sí, compartirle a los gentiles. Ahora sí, andá y compartirle el evangelio a los gentiles. Entonces ahí comienza Pedro la predicación a los gentiles. Entonces, ¿qué tiene que ver con esto? Que el tiempo no era el indicado. Por eso nos encontramos en el libro de Hechos, luego de que ellos recibieron el Espíritu Santo, dice así el libro de Hechos 1:8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta en lo último de la tierra. Entonces aquí está cerrando el círculo el plan que Dios tenía bajo la manga. Miren lo que dice el versículo aquí. Dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Hay procesos a seguir. Entonces ahí me serán testigos. Van a empezar a predicar el Evangelio a Judea, a Jerusalén, perdón, a Jerusalén. Esto tiene que ver con que el círculo se va ampliando. Miren, Jerusalén, la capital de Judea, Jerusalén. Luego dice en toda Judea, en todo Israel. Después en Samaria, que estaba al lado del territorio de Israel. Entonces, Samaria, y luego dice hasta lo último de la tierra. Ahora sí, el evangelio está apto, el terreno está allanado para que el evangelio corra. Ahora sí
tienen toda autoridad para poder predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Jesucristo ya había resucitado y el Señor había sacrificado su vida. Entonces, cuando dijo, todo consumado es, todo lo que tenía que hacer ya lo hice, ahora me voy a preparar morada para ustedes, tiene que ver con esto, tiene que ver con que el Señor se fue, ascendió a los cielos y ahí fue cuando descendió el Espíritu Santo y comienza la segunda etapa del plan, dotarnos a nosotros los cristianos de hoy en día con el Espíritu Santo y con el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos, ¿sí?, aquí en la tierra, para poder ser sus testigos aquí en la tierra. Ahora, seguimos. Luego nos encontramos que el Señor nos manda como ovejas en medio de lobos, como dice ahí, como ven en la imagen, como ovejas en medio de lobos. Tremendo. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué el Señor está declarando que somos ovejas en medio de lobos? Señor, cuidanos. Pero ¿por qué el Señor estaba haciendo esta ilustración? El Señor estaba haciendo esta ilustración porque era la realidad con la cual nos íbamos a encontrar. La realidad con la cual nos vamos a encontrar es con la contracultura del Evangelio, ¿sí? Mire, siempre habrá oposición. El carácter de los hombres. Aquí no puse la cita bíblica, pero esto es, si no me equivoco, es Filipenses. Segunda de Timoteo, es segunda de Timoteo 3 del 1 al 5. Miren lo que dice. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Díganme si no es un poco de la realidad cotidiana hoy. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Prendés la tele, pones el noticiero y te encontrás con la ilustración de lo que la palabra de Dios está declarando. ¿Sí? No les importa ya si dañan, si hay personas que quieren robar, no les importa si lastiman, si matan, no les importa. Lo único que quieren es cumplir su cometido. Sin afecto natural. A nadie le importa nada. Implacables. Calumniadores. Mira, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Hoy por hoy te encontrás con la ley contra el aborto, ¿sí? Entonces, aborrecedores de lo bueno. Isaías 5 declara de que todo en los últimos tiempos, todo lo que es bueno se le llamará malo, todo lo malo se le llamará bueno. Entonces eso es una contracultura, tiene que ver con que somos lanzados a predicar el Evangelio como ovejas en medio de estos lobos, en medio de estos pensamientos, en medio de esta realidad. 4 dice traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. ¿Sí? Ahora, tiene que ver con la realidad. La humanidad, la contracultura es esta. Siempre hay oposición al Evangelio. ¿Por qué? Porque el pecado ha creado esto en el hombre. ¿Sí? Estas son las características que el pecado ha creado en el hombre. Entonces tiene que ver con que el Señor nos diga
que nos manda como ovejas entre medio de lobos, ¿sí? Porque esta es la condición. Siempre habrá oposición. Siempre, siempre, siempre. Pero el secreto está en permanecer. Efesios 6:13 dice, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, ¿cuándo dice? Habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces, el secreto está en permanecer, siempre estar firmes. No importa la oposición, siempre debemos estar firmes, ¿sí? Y de esto se trata. Mateo 10 del versículo 26 al 33 dice, ¿a quién se debe temer? El reino de Dios es para valientes. Solo puede cumplir con la comisión si estamos llenos del Espíritu Santo. Aquí vuelvo a citar el ejemplo. Pedro negó a Jesús, pero luego de ser llenado por el Espíritu Santo, estuvo encarcelado y literalmente la Biblia enseña que Pedro dormía en medio de la persecución. Lo que me enseña que Pedro estaba lleno de la paz sobrenatural proveída por el Espíritu Santo. Eso es lo que nos enseña, ¿sí? Mateo 10 del 26 al 33. Solo se puede predicar el Evangelio bajo el poder del Espíritu Santo. ¿Quién tiene el Espíritu Santo y la llanura del Espíritu Santo? Cuando nosotros creemos en Jesucristo, el Espíritu Santo empieza a dominar nuestra vida. ¿Cuándo tenemos la llenura? Cuando le damos total autoridad al Espíritu para que maneje nuestra vida. Entonces, la llenura del Espíritu tiene que ver con, está bien, puede ser con algo sobrenatural, pero tiene que ver cuando nosotros menguamos y el Señor empieza a crecer en medio nuestro. Entonces el Espíritu Santo empieza a tomar total autoridad. Luego Mateo 10, del 34 al 39, dice que Jesús causa división. Esta es una palabra dura y una palabra fuerte. No pensemos en que vino a traer paz. Aquí los judíos esperaban, porque ¿qué tiene que ver con que Jesús no vino a traer paz, sino que vino a traer división? Es que los judíos estaban esperando a la promesa, y la promesa que es el rey de paz, porque ellos estaban esperando el rey de paz, que tiene que ver con que la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, el Señor va a venir con total autoridad y traerá la paz que los judíos están esperando. Por eso ellos no les cerraba que Jesús pueda morir en una cruz, hacerse que él mismo se haga hombre, porque ellos estaban teniendo la mitad de la visión de la promesa por la cual habían recibido. Entonces tenían la promesa, se cumplirá en su segunda venida. En cambio, esta primera venida tiene como propósito el vencer el pecado en la cruz para darnos salvación. Con respecto a la división a la que Jesús causa, es que a los creyentes nace una nueva naturaleza, la cual es muy distinta a la que el mundo conoce, y con formas nuevas de vida contrarias a lo que Jesús nos enseña. Ya no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Comienza muchas veces una puja en un ámbito espiritual entre las tinieblas y la luz. Entonces, amar a nuestra familia, ¿sí? Sino que no nos llama a que no amemos a nuestra familia. No nos llama a esos versículos que acabamos de leer, no está que dejemos de lado a nuestra familia, sino que el Señor nos llama a que pongamos en primer lugar el reino de Dios y su justicia. Entonces, ahí cierra en que Jesús no causa división, porque hay personas que no quieren escuchar el Evangelio.
¿sí? Me estoy quedando sin tiempo, cualquier momento se corta. Les agradezco si no seguimos la clase que viene. Pero tiene que ver con este concepto. Quiero que se vayan con ese concepto. Que el Señor causa división, ¿por qué? Porque las costumbres son diferentes. Las que pregonamos nosotros como hijos de Dios y las que tienen el mundo son contrarias. Y en esto hay una gran división, ¿sí? Porque la Biblia declara que no hay comunión entre la luz y las tinieblas. Entonces, esto causa una gran división entre nosotros, ¿sí? que hemos creído en Jesucristo, y aquellos que aún todavía no han llegado al Evangelio.